Nada, en principio lo que quiero simplemente es presentar a Agustín Domingo Moratalla. Él es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Valencia. Tiene un largo recorrido en temas muy variados, de temas de bioética, de temas del cuidado, precisamente, que hemos estado antes comentando, y de temas que tienen que ver con ciudadanía, en también los múltiples aspectos, y últimamente en los temas de lo que podríamos llamar ciudadanía digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver, pues, con redes y con estos nuevos escenarios en los que nos movemos. Con lo cual, pues bueno, yo creo que su perspectiva también de analizar un poco todas estas cuestiones desde esa clave, ¿no?, de lo digital puede ser especialmente interesante. Así que yo estoy muy contenta de que participes en el seminario. Muchísimas gracias por la colaboración y por querer compartir tus ideas. Y nada, todo para ti. Ya tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Lidia. Buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir la pantalla. Voy a ponerlo en la pantalla grande a ver si se ve bien. Tu pantalla dice que no se puede compartir. Voy a coger el otro sistema. Una ventana. Estupendo, ya lo vemos. ¿Lo veis? Sí. Vale. Espera un momento. Bien. Si lo haces más grande, ¿es posible que lo puedas ampliar? Sí, vale. Sí, voy a hacerlo más grande. Voy a ampliarlo más grande. Esperar un momento. Basta que uno quiera. ¿Así? Fantástico, sí. Muchas gracias. Vale. Bien, voy a ver si... Perfecto. Bueno, como os decía, muchas gracias por invitarme a compartir la sesión del seminario. Ciertamente, voy a tratar el tema del cuidado generativo en la era digital. Quiero que entendáis mi intervención en clave de seminario y no en clave de exposición magistral con un tema cerrado, y quiero fundamentalmente provocar o presentar una serie de reflexiones en torno al concepto con el que estoy trabajando, que es el concepto de cuidado generativo, ¿vale? Durante el año pasado, pues estaba centrado en las cuestiones de cuidado. Estoy profundizando en lo que sería el impacto del cuidado en la era digital, y me he encontrado con la posibilidad de construir o reflexionar sobre un modo de entender el cuidado que he llamado el cuidado generativo. La exposición de esta tarde tiene varias partes, y hay una primera parte de aclaración de términos y el punto 2, donde yo presentaré un poco lo que es la emergencia del cuidado a partir de la feminización en las ciencias sociales. Luego iré al corazón o núcleo de lo que sería mi intervención, que es la reconstrucción de lo que podríamos llamar una nueva antropología o una nueva ética en torno al Homo Carens, basada en un principio fundamental, y es no descuidar el cuidar bien. Y a partir de ahí voy a entender el cuidado de una forma, podríamos decir, reconstructiva. Es decir, creo que no se ha profundizado filosóficamente lo suficiente en el concepto de cuidado, y en la era digital necesitamos entender el cuidado en términos de personalización e institucionalización. Dicho con otras palabras, la era digital va a suponer una mecanización, un reducir el ser humano a datos y un olvido de dimensiones que tienen que ver con la vida personal y los procesos de personalización. Ahí me voy a detener en 3 autores, Levinas, Jonas y Riquet. Voy a pasar a desarrollar lo que entiendo por cuidado generativo, haré unas pequeñas reflexiones sobre el cansancio de cuidar y terminaré con 2 grandes propuestas, o con dos mapas. El primero, donde resumo brevemente lo que yo llamo el arte de cuidar, las 10 claves del arte de cuidar, y luego al final dejaré para el coloquio y dejaré abierto lo que serían los retos del cuidado en la era digital, donde creo que estamos pasando, o al menos se nos plantea la posibilidad de pasar del hombre carnal al hombre digital, es decir, en qué medida los procesos de digitalización, la reducción del ser humano a conjunto de datos, realmente supone una transferencia o un cambio del paradigma del cuerpo y la carne a un paradigma de procesos de digitalización. Bien, en primer lugar, ¿qué entiendo por ética del cuidado? Pues en realidad su origen lo tenemos en
determinado tipo de tradiciones feministas que se han planteado como antagónicas a la ética de la justicia, y esta contraposición habitual entre el curar y el cuidar, pues podríamos decir es un lugar común cuando hablamos del cuidado, la contraposición entre lo privado y lo público, entre la cognición cerebral pública y la afectividad privada, es decir, realmente este modo excesivamente simple de entender el cuidado es el modo en el cual habitualmente se ha planteado en el contexto de la biótica, y realmente yo voy a romper con ello, dicho con otras palabras. Es decir, creo que necesitamos profundizar un poco y no ser tan simples a la hora de plantear esto. ¿Qué entiendo por era digital? Entiendo por era digital el nuevo periodo de la historia caracterizado por la aparición de tecnologías de la información y la comunicación, en el que nos encontramos finales del siglo XX y principios del siglo XXI, donde hay un nuevo horizonte epistemológico, una nueva cosmovisión caracterizada por un mundo híbrido, por una infosfera donde tenemos que contar con la realidad virtual, con el mundo de los robots, con el mundo donde la imaginación ofrece nuevas posibilidades a lo que podríamos llamar el modo tradicional de entender la realidad, y por lo tanto también el modo de relacionarnos con el otro y el modo de entender las relaciones sociales. ¿Qué entiendo por cuidado generativo? Pues la posibilidad de articular la solicitud por el otro, sobre todo esa solicitud por el otro de la que habla la tradición fenomenológica y hermenéutica, planteada como donación, planteada como responsabilidad, con una antropología de las capacidades, donde un concepto central sería el concepto de dar de sí, y lo que podríamos llamar una ética de las instituciones, es decir, la necesidad de contar con depósitos, podríamos decir, comunitarios que hagan posible ese ejercicio del cuidado. Bien, el punto de partida del cuidado lo tenemos en un texto, o al menos hay un texto importante de Carol Gilligan, donde ella habla de una voz diferente para una nueva democracia. Es decir, en A Different Voice, ella dice: el cuidado y la asistencia no son asuntos de mujeres, son intereses humanos. Con esta división de la moralidad por razón de género, la masculinidad ofrece fácilmente un pasaporte al descuido y la desatención, defendidos en nombre de los derechos y de la libertad, mientras que la femineidad puede implicar una disposición a renunciar a derechos a fin de preservar las relaciones y mantener la paz. Bien, no termino de leer el texto, dejo ahí el texto de Gilligan como una referencia clave. Con Gilligan nos vamos a encontrar una feminización de la psicología del desarrollo. Como sabéis, Carol Gilligan es discípula de Larry Kohlberg, continúa la tradición, Kohlberg quien continuaba la tradición cognitiva, la ética cognitiva de Piaget. Pues bien, el modo de plantear el cuidado de Carol Gilligan es una reacción, es un modo reactivo de plantear el cuidado vinculado a lo cognitivo, de tal forma que aparece una contraposición entre lo cognitivo y lo emocional. Hay un intento de rectificar las éticas de tradición cognitiva, Kohlberg, Habermas, ética del discurso, desde lo emocional. Hay una recuperación de lo que podríamos llamar el lado femenino de la racionalidad de este modo entendido en clave emocional. Entonces, la focalización en el cuidado por parte de Carol Gilligan pone el acento en este aspecto emocional, en este aspecto que podríamos llamar cordial de la racionalidad. Ella está planteando una sensibilidad femenina frente a una conceptualidad masculina. Es decir, realmente cuando en los años 80 nos encontramos con este planteamiento de Gilligan, hay una recuperación por el cuidado, podríamos decir, del cuidado como enfrentado a la justicia, de la ética del cuidado enfrentada a la ética deontológica, o la ética del cuidado y emocional y cordial incluso frente a una ética estrictamente del discurso. Es interesante el análisis fenomenológico de una voz diferente. Es decir, fijaos que no dice una mirada, un rostro o un concepto diferente, sino dice una voz diferente. Recuperamos un concepto importante que va a estar como hilo conductor en las éticas del cuidado, y es frente a las éticas tradicionales, el modo tradicional de sanar, de entender las profesiones relacionadas con la salud. Hay un modo diferente, hay un modo emocional, femenino, diferente. No es el modo idéntico. Recuperamos esa categoría de la diferencia que va a ser importante.
Dice Gilligan, comencé a trabajar en la ética del cuidado con el objetivo de descifrar las voces de las mujeres cuando sus conceptos de yo y de la moralidad no encajaban en los cajones mentales dominantes. Fijaos, la metáfora cajones mentales dominantes. Quería demostrar que lo que se había calificado como debilidad propia de las mujeres o se había percibido como una limitación en su desarrollo se podía interpretar como, en cambio, como una virtud humana. Es decir, primer peldaño en las éticas del cuidado, la voz diferente de Carol Gilligan. Segundo peldaño. Hemos pasado de la psicología a la sociología. El segundo peldaño, a mi juicio, lo dan trabajos y sobre todo lo da esta investigación de María Ángeles Durán cuando habla del mercado del cuidado. María Ángeles Durán, como sabéis, es una socióloga española, habla del mercado de los cuidados y investiga el cuidado tanto formal como informal desde una perspectiva de la creación de riqueza, desde lo que podríamos llamar la sociología del trabajo, desde la sociología y la importancia que esta sociología del trabajo tiene para las estructuras económicas. Es decir, el cuidado va a ser la clave en el modo de entender esa sociología del trabajo, el derecho laboral y, por consiguiente, la actividad económica. Ella plantea el tema de la economía del cuidado, lo hace a partir del envejecimiento de la población y, ojo, porque ella anuncia la emergencia de una nueva clase social que llama el cuidatoriado. Describe esta nueva clase social de forma análoga a la que Marx en el siglo XIX hablaba de proletariado. Ella dice, si las cuidadoras, que son fundamentalmente mujeres, tuvieran conciencia de clase, podría realizarse una nueva revolución porque sea el cuidado formal, sea el cuidado informal, realmente los cuidadores y las cuidadoras, en este caso, realmente pueden realizar una nueva revolución económica, social, laboral, porque el mundo está vinculado y puede depender de lo que hagan los cuidadores. Repito, cuidatoriado. Este planteamiento lo hace ella en un voluminoso trabajo que lleva por título La riqueza invisible del cuidado. Y dice, desde la contabilidad nacional, tiene una frase, yo utilizo habitualmente esta frase porque me parece bastante simbólica, desde la contabilidad nacional, el nacimiento de un niño reduce la renta per cápita en tanto que el de un cordero la aumenta. Se considera activo al que cuida de los corderos, pero al que cuida niños sin cobrar se le considera pasivo. Sin embargo, pocos podrán poner en duda que gestar y dar a luz un niño es algo trabajoso, que cuidarse es una ocupación absorbente y que los niños son más necesarios para la sociedad que los corderos. Psicología del desarrollo, Gilligan, sociología del trabajo y las relaciones laborales desde el punto de vista económico, realmente la riqueza de los pueblos está relacionada con el modo de entender el cuidado, por lo tanto, necesitamos darle la vuelta al modo habitual de entender la sociedad, la cultura y la economía, porque el cuidado se va a convertir y se puede convertir en un factor relevante de las políticas públicas. Tercer escalón, tercer peldaño para acceder a este primer paso, esta primera planta de la reflexión sobre los cuidados. El planteamiento de Catherine Ellison. Ella habla de la feminización de la inteligencia. Ella es una periodista y hace un trabajo de investigación interesante sobre el papel de la inteligencia que ella llama la inteligencia maternal, y su hipótesis de trabajo es que la maternidad y el modo de cuidar que tienen las madres es productivo para la inteligencia y supone un modo de entender la inteligencia no ya sentiente, como diría Zubiri, sino maternal. Entonces, psicología, sociología e incluso en esta dimensión hay un aspecto biológico, hay un aspecto, podríamos decir, que va a ser estructural cuando hablamos del cuidado. En su libro Inteligencia maternal, dice, tanto el parto como el hecho de criar a un hijo provoca en el cerebro de la mujer cambios concretos y perdurables por medio de una combinación dinámica de amor, genética, hormonas y práctica. A la envergadura de esta transformación no se le había concedido importancia hasta ahora. Acordaos de este hecho, es decir, nos vamos a encontrar con trabajos en ciencias sociales que intentan hacer memoria y sacar a la luz algo que era muy importante desde siempre, pero que hasta ahora no había sido traído a la luz. No se trata de un proceso individual, porque se da en medio de una relación duradera y en el seno de la más apasionada de las fusiones. Tiene hondas consecuencias para las dos personas. Mis hijos se agotaban, pero me aportaban mucha energía. La maternidad aviva la mente. Para el cerebro, tener un hijo implica una revolución. Como todo reviste una gran importancia, es una época de aprendizajes y de cambios mentales. En el camino de la inteligencia, tener un hijo es una ventaja más que un inconveniente.
dejo aquí la emergencia de este modo de entender la inteligencia, de este modo de entender la sociedad, de este modo de entender las emociones, vinculado a lo que es la ética del cuidado. Sin embargo, estas reflexiones, podríamos decir, sobre el cuidado, no proceden de lo que podríamos llamar la historia de la filosofía, nuestra propia tradición, sino que en realidad, podríamos decir, son reconstrucciones sin contar con la filosofía, sin contar las tradiciones éticas, y por lo tanto creo que es importante caer en la cuenta de que necesitamos releer y reconstruir la historia de la filosofía y la historia de la cultura desde el punto de vista del cuidado. Yo ahí voy a recuperar la categoría de homo carens, no como homo viator, no como homo ludens, sino pensar estructuralmente el cuidado como un modo de reconstruir la antropología en general, de tal forma que la categoría central es esa vulnerabilidad atendida, fragilidad, vulnerabilidad que requiere atención. En la historia del cuidado nos vamos a encontrar con 4 campos semánticos del cuidado. Es decir, si reconstruimos tanto el griego como el latín, como lo que podríamos llamar la cultura clásica, nos encontramos que hay una forma de entender el cuidado como epimeleia, es decir, el cuidado como cura, como crianza, como primeros cuidados, como primeras atenciones, lo que tradicionalmente hemos traducido como cura, o incluso el propio Heidegger habla de la sorge. Acordaos que Gauss va a traducir sorge como cura. Hay un segundo significado de cuidado que aparece también en griego, que es therapeuo. ¿Qué es cuidar? Cuidar es servir, pero como sirven los médicos o quienes traen y devuelven la salud. Es decir, cuidar no es solo, podríamos decir, criar, por lo tanto, en su origen hay una dimensión generativa del cuidado, sino que cuidar es también sanar o ayudar a recuperar la salud y participar en los procesos de recuperación de la salud. En tercer lugar, el cuidado también es merimnao, es decir, es la solicitud por el otro. Uno está atrapado y seducido por el otro que necesita y reclama la ayuda de uno. Entonces, es como si hubiera un requerimiento por parte del otro, de tal forma que el otro me tiene ocupado. ¿Qué es cuidar de otro? Es responder a ese requerimiento, es responder a su solicitud, es estar atento a esa solicitud. Repito, este es otro tercer campo semántico importante que va a recuperar, o que lo vamos a recuperar con la ética de Paul Ricoeur. Y por último hay un cuarto modo de entender el cuidado relacionado con el concepto griego de episkeptomai, que aparece sobre todo en los primeros siglos y en textos de las cartas de los primeros cristianos, y donde el cuidado aparece como el ver con diligencia, el vigilar bien, el no perder de vista. Es decir, cuidar es ver bien, es vigilar, es, fijaos, no perder de vista la tienda para que no te roben si estás vendiendo algún tipo de producto. Por lo tanto, está vinculado con el campo semántico de la luz, del ver bien, de lo que podríamos llamar la vigilancia. Ojo, porque cuando aplicamos el cuidado a la naturaleza y hablamos de sostenibilidad, o hablaremos más adelante de sostenibilidad medioambiental y el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, estamos introduciendo esta reflexión sobre, podríamos decir, estamos continuando esta tradición del cuidado como vigilancia, del cuidado como conciencia de esa sostenibilidad del planeta. En definitiva, el concepto de cuidado es un concepto difícil de precisar porque con cuidado estamos diciendo muchas cosas, son varios campos semánticos y por lo tanto, en resumen, podríamos decir, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con el crecimiento, por eso podríamos recuperar el cuidado generativo, tiene que ver con la salud, pero fijaos, esa práctica de la salud tiene que ver con no con el protagonismo del yo que decide cuidar, sino que el cuidado, cuidar de otro es un modo de responder, cuidar es responder a la solicitud que alguien nos plantea y tiene que ver con una relación importante de visibilidad y de vigilancia. Por lo tanto, cuidar es una tarea compleja y exige
que nos preguntemos, ¿y cómo cuidar bien? Porque hay muchas formas de cuidar. Entonces, en una fenomenología del cuidado y en una hermenéutica del cuidado tenemos que preguntarnos cómo cuidar bien. Hay una tradición en la que yo me muevo y que podríamos decir, no la voy a desarrollar, pero es una tradición importante donde el cuidar bien está relacionado con la personalización de las relaciones y con la memoria y el recuerdo del contenido que esas instituciones tienen de cara a los procesos de personalización. Es una tradición en la cual se encuentra Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Paul Ricoeur o Javier Zubiri. Es importante señalar que esta tradición supone el paso de una razón en sí misma a una razón abierta. Es consciente en esta tradición de lo que llamamos la aplicación de la filosofía moral, el giro aplicado de la filosofía moral, es decir, realmente no partimos de a priori, sino que hay una preocupación importante por contextos, por situaciones, por el hombre de carne y hueso concreto, más que una determinada teoría o antropología o incluso unos determinados planteamientos excesivamente principialistas, y pasamos a un cuidado integral. Es decir, en esta tradición hemos pasado, o ha habido una evolución en la filosofía y en la ética personalista de lo que llamaríamos un cuidado diligente a un cuidado integral. Por ejemplo, si analizamos los textos del Papa Francisco en la Laudato Si o algunas reflexiones importantes en lo que serían las éticas del cuidado de las que se nutre la Laudato Si, nos daremos cuenta del adjetivo de cuidado integral. Es decir, no hablamos de un cuidado, podríamos decir, solo ecológico, solo antropológico, solo social o solo sociosanitario, sino que estamos diciendo el cuidado para ser tomado en serio tiene que ser integral. Tenemos que contar con la dimensión horizontal y tenemos que contar con la dimensión vertical. Tenemos que pensar en las futuras generaciones, naturaleza, sostenibilidad, pero también tenemos que pensar en las generaciones que ahora, en el presente, están utilizando la naturaleza del planeta y, por lo tanto, hay una relación horizontal, intrageneracional y, vertical e intrageneracional y horizontal o ecológica. Hay un punto de partida en la fenomenología y la hermenéutica del cuidar y es el recuperar una racionalidad no monológica, la recuperación del sujeto y la conciencia, pero no como un punto de partida, sino como apertura al mundo. Es decir, es importante pensar que cuando hablamos de cuidado generativo, cuando estamos hablando de la ética del cuidado, estamos situando en ese existenciario que diría Heidegger de ser en el mundo y es un modo de entender el ser en el mundo donde la alteridad es constitutiva de la subjetividad. Es decir, el otro no es alguien que me sea indiferente, sino que el otro realmente es alguien semejante, es alguien con el que tengo que contar y, por lo tanto, la categoría de cuidado, cuando hablamos del cuidado en general, estamos necesitando una ética donde lo importante no es solo la autonomía, sino que hay una recuperación y un repensar la heteronomía moral, pero desde una perspectiva distinta a lo que podríamos llamar la autonomía contrapuesta a la heteronomía. Pasamos de un yo cerrado a un yo abierto. Esto es importante para poder construir esa tarea del Homo Carens. Y hay un elemento clave y es entender la intencionalidad desde el punto de vista de la comunicación y la significación. ¿Por qué? Pues porque el cuidado está relacionado con la introducción del sentido, está relacionado con las dimensiones de presente, pasado y futuro de la intencionalidad y está identificado con la generación de valor. Es decir, realmente al cuidar de otro evito que el otro degenere, evito que el otro, podríamos decir, esté abandonado. Cuando alguien me cuida, yo cuido. Es decir, pensad un poco cómo el universo de los cuidados y en las éticas del cuidado es fundamental la reconstrucción del sentido y los procesos de significación y valor. Tres elementos fundamentales. Persona que cuida, es decir, si hacemos una fenomenología del acto de cuidar o del cuidar en sí, nos damos cuenta de que la ética del cuidado aparece, si aparece como valor o si nos interesa recuperar el cuidado como valor, no es por cualquier tipo de valor o por cualquier tipo de cuidado, sino que la pregunta ética que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que distingue el cuidar regularmente o cuidar mal del cuidar bien? Es decir, nos preocupa la ética del cuidado porque analizamos las condiciones de posibilidad del
cuidar bien. ¿Y por qué nos preocupa el cuidar bien? Y queremos que nuestra práctica sociosanitaria, queremos que la atención a los otros sea una atención orientada hacia el bien y, por lo tanto, no da igual cuidar de cualquier forma o cuidar sin reflexión que cuidar bien, que es, en este caso, un cuidado que exige determinado tipo de reflexión orientada hacia el bien. Entonces, fijaos los tres elementos. Alguien que cuida, que no puede descuidarse de sí y, por lo tanto, el cuidado de sí es un elemento fundamental en la ética del cuidado. Las circunstancias, es decir, la historia, las instituciones, los otros. Y, por otro lado, realmente los otros, aquellos a los que cuidamos. Fijaos la complejidad del cuidado, es decir, no es una relación fácil. Es decir, no es fácil analizar la fenomenología del cuidado y, por lo tanto, no es una cuestión simplemente del yo que cuida a un tú o de un tú que es cuidado pasivamente por un yo, sino que hay un elemento circunstancial y hay un elemento relacional muy importante que necesitamos introducir dentro de lo que sería la dinámica ética. Cuando analizamos las prácticas de cuidado, cuando conocemos un poco cómo los distintos profesionales de la enfermería, de la medicina, del trabajo social o de las ciencias sociales han intentado articular su ética profesional y su vida profesional en torno al cuidado, hablan fundamentalmente de las 5 Cs del cuidado. Es decir, el buen cuidado requiere competencia, requiere confidencia, requiere compasión, requiere confianza y requiere conciencia. Fijaos, empiezan por C, las 5 Cs del cuidado. Competencia, es decir, yo no puedo cuidar si no sé. Por lo tanto, la competencia es un elemento fundamental. La confidencia, el cuidado establece un tipo de relación donde la confidencialidad, la intimidad, va a ser un elemento importante desde el punto de vista ético. Por lo tanto, la confidencia es una C fundamental. La compasión, el hecho de que la asimetría de relaciones es fundamental, el hecho de que padezco, no padezco por el otro, del otro, con el otro, sino que en realidad estamos juntos, es decir, puedo sufrir con el otro, voy a acompañar, voy a cargar con sus pazos. La confianza, el buen cuidado requiere la gestión de la categoría de confianza y, por último, requiere la conciencia, es decir, la reflexividad, la frialdad a la hora de analizar esas relaciones y, por lo tanto, el objetivar el cuidado que yo hago, la relación que mantengo con el otro, las circunstancias en las que me encuentro y, sobre todo, el hecho de que es un proceso de personalización importante. Competencia, confidencia, compasión, confianza y conciencia. Hasta el año pasado yo planteaba el cuidado desde el punto de vista del arte de cuidar y, por lo tanto, a mi juicio, había como 3 categorías fundamentales para montar las bases de una ética del cuidado: atender, todo el tema de la atención, entendida como disposición y como exposición al otro, lo que significa la apertura del yo, como la recuperación de la categoría de encuentro, el diálogo, donde el cuidado es una práctica comunicativa, es decir, no es solo una práctica instrumental donde el otro es un objeto para un sujeto, sino que en realidad la palabra va a desempeñar un papel fundamental. El diálogo es constitutivo de ese buen cuidar o ese arte de bien cuidar. Y esa categoría de encuentro también es importante. Como os decía, atender, dialogar y responder. Esta era la tercera categoría con la cual planteaba el arte de cuidar y exigía o planteaba el cuidado pues como un diálogo, como una deliberación, donde si yo me responsabilizo del otro, si cargo con el otro, si me hago cargo de él y me encargo de... Es decir, la fenomenología de la responsabilidad se concreta en la hermenéutica del cuidar. Es decir, toda nuestra reflexión sobre los modos de entender la responsabilidad se pone a prueba cuando nos damos cuenta de que la relación con el otro pues, supone pues, un deber, supone una explicación, supone una mutualidad. Es decir, hay un conjunto de categorías filosóficas vinculadas con la ética de la responsabilidad que se ponen a prueba ahí. Sin embargo, el mundo digital da por supuesto que nos movemos en un horizonte de personalización y aquí es donde está, podríamos decir, el acento que quiero poner. Es decir, si hablamos de cuidado generativo, quiero introducir cuidado generativo en la era digital, es porque creo que la era digital se ha olvidado y olvida
todo lo que significa la personalización, la institucionalización y esta dinámica entre personalizar e institucionalizar. La era digital supone, es decir, damos por supuesto de que como ya hemos conquistado pues, los derechos humanos, como hemos hablado de las distintas generaciones de derechos, damos por supuesto de que eso ya es un valor consolidado y por lo tanto no pensamos sobre ello y en realidad los procesos de digitalización, de dataficación y de almacenamiento de datos realmente se alimentan, el capitalismo de la vigilancia se alimenta de esa despersonalización de los sujetos que acaban reduciéndose a datos sin sus dotes. Entonces, creo que la recuperación del cuidado en la era digital supone recordar qué se entiende por la personalización del cuidado y el cuidado personal en ese planteamiento, lo que nos va a llevar, lo que nos puede llevar a construir y promover una antropología integral e integradora donde el concepto de capacitación va a ser clave. Y aquí introduzco dos elementos, por si acaso no me dieran tiempo a lo largo de mi exposición, que van a ser importantes. El cuidado generativo supone no simplemente un dar de mí porque el otro me necesita, sino que ese acompañamiento del otro cuando le cuido supone un dar de sí de los dos. Es decir, cuidar no es simplemente una actividad filantrópica, no es simplemente una actividad, vamos a llamarlo, solidaria, donde alguien asimétricamente se relaciona con alguien que está necesitado, alguien que puede y alguien que no puede. Yo no doy algo de mí, sino que ese ejercicio de cuidar, en cualquiera de las dimensiones profesionales que lo planteemos, supone también un proceso de crecimiento. Es decir, cuando hablamos del cuidado como buen cuidado y del cuidar como bien cuidar, realmente se produce un dar de sí, es decir, un desarrollo de las dos personas que en la práctica de cuidar, que en el hecho de cuidar, realmente se están creciendo, están desarrollando, están generando esa personalidad. Tres autores claves. Uno, Emmanuel Levinas. Indiscutible, cuando hablamos de cuidado, realmente hablamos de la ética de Emmanuel Levinas, donde realmente el cuidado es responsabilidad por el tú como un requerimiento. Es decir, ¿qué es cuidar del otro? Pues responder a su requerimiento, responder a su llamada, cargar con el otro. Aquí hay una simetría estructural en el acto de cuidar, esto es importante en la ética de Levinas. Antes que palabra, el otro es rostro. Esto es importante desde el punto de vista de la digitalización. Es decir, realmente en la digitalización a veces tenemos datos, a veces tenemos likes, a veces tenemos, podríamos decir, experiencias, pero no tenemos rostros. O incluso los procesos de reconocimiento de rostros realmente están relacionados con la reducción del rostro al dato. Y nos olvidamos que detrás de ese rostro hay un cuerpo y ese rostro es expresión. Por lo tanto, la categoría de rostro, el potencial semántico del rostro va a ser importante, va a desempeñar un papel fundamental en lo que llamamos los procesos de digitalización. En la fenomenología del cuidado de Levinas son importantes las tres figuras claves que la analizan, no me detengo, la viuda y el huérfano y el extranjero como campos prioritarios para evaluar lo que entendemos por el cuidar bien de una sociedad. El diálogo en Levinas es una apelación, una reclamación, una exigencia, responsabilidad que el otro me exige y reclama antes de que yo tenga conciencia propiamente del suyo. Esto es importante, es decir, antes de que yo me pregunte cómo cuido, he sido cuidado por alguien. Es decir, el cuidado reflexivo, el cuidado filosófico, la ética del cuidado realmente lo que hace es verbalizar una experiencia de cuidado que se ha tenido antes o de la que se ha carecido y por lo tanto se plantea como problema. Esto, es decir, la ética del cuidado realmente no es una ética a priori intencional, sino que en realidad es la respuesta donde contamos con ese ejercicio de cuidado. Segundo autor clave cuando hablamos de la ética del cuidado, Jonas. Jonas es un filósofo complejo, también va a ser, podríamos decir, otro pensador judío dentro de lo que sería lo que podríamos llamar la ética del cuidado, pero fijaos que la ética del cuidado va a tener ahora una categoría, podríamos decir, mucho más macro, mucho más amplia, y las tres características o los tres elementos, entre otros, de los que podríamos destacar la ética de Jonas es, en primer lugar, el carácter proléptico del cuidado. Es decir,
ojo con el futuro. Es decir, nosotros cuidamos porque nos preocupa el futuro. Es decir, estamos tensionados hacia el futuro. Es decir, anticipamos cosas que pueden suceder. La responsabilidad ante la ciencia y la técnica es tan grande que necesitamos anticipar las consecuencias. Entonces, este carácter anticipativo de la responsabilidad aplicado al cuidado, en él lo encontramos vinculado a la naturaleza. Es decir, ojo lo que hacemos con la naturaleza, porque si seguimos con las actuales tendencias de la civilización científico-técnica, entonces, fijaos que este carácter proléptico del cuidado, es decir, no es un cuidado que esté instalado en el pasado, sino que es el cuidado vinculado hacia el futuro y es un cuidado entendido como vigilancia. En segundo lugar, el cuidado en Jonas tiene que ver con el apercibimiento, es decir, está contenido en el concepto de responsabilidad, es decir, cuando él construye su ética de la responsabilidad, realmente no es una teoría de la responsabilidad que dependa del derecho civil o que dependa de lo que hace o deja de hacer un sujeto, no, es que hay una interpelación, es decir, hay un apercibimiento, es decir, hay un aviso, es decir, lo que hay nos avisa. Es decir, el destrozo del medio ambiente, el cambio climático, lo que sucede en el medio ambiente, el descuido es un aviso. Y como el descuido es un aviso, nuestra respuesta a la ética del cuidado es una respuesta a ese apercibimiento. Y en tercer lugar, en Jonas nos vamos a encontrar un principio de responsabilidad sin instrucciones. Esto es importante. A nosotros nos gustaría que nos dijeran cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar de las futuras generaciones, pero en realidad Jonas no nos da recetas, simplemente nos advierte, no nos da instrucciones de cómo curar el mundo, ha pretendido fomentar una costumbre, quiere que nos acostumbremos a trabajar en esta clave responsabilizante, en esta clave de apercibimiento y de cuidado. Tercera figura importante en el cuidado, Paul Ricoeur. Ciertamente no voy a detenerme mucho en Paul Ricoeur, pero quiero recuperar algunos elementos importantes de Paul Ricoeur para construir lo que sería una ética del cuidado. Es decir, ir a Carol Gilligan, ir a María Ángeles Durán o ir a lo que sería la tradición sociológica o psicológica del cuidado, cuando en la tradición filosófica hay reflexiones mucho más potentes que la sociológica, que la psicológica o simplemente la periodística, repito, me parece poco serio porque hay un potencial explicativo vinculado y un potencial ético vinculado al cuidado en autores como Paul Ricoeur. Recordad que Paul Ricoeur habla de una pequeña ética donde las tres categorías son estima de sí, preocupación por el otro y deseo de vivir en instituciones justas. Fijaos, la segunda, es decir, la primera, cuando hablamos de estima de sí, sería ese cuidado de sí fundamental. Cuando hablamos de la preocupación por el otro, está diciendo, ojo, sin una ética del cuidado no vamos a construir una pequeña ética. Es fundamental en esa pequeña ética, esa categoría de cuidado, hay un elemento clave en la ética del cuidado de Paul Ricoeur y es la fecundidad creativa, económica, productiva de la imaginación humana. Esto es importante. El cuidar no es una cuestión solamente técnica o instrumental, sino que está vinculado tan antropológicamente al ser humano que está vinculado a la imaginación, a la comunicación, a la significación y el cuidar requiere pensar en el trabajo y la palabra. Cuidar bien no es solo pues limpiar o el cuidar instrumentalmente o atender técnicamente un determinado tipo de servicio, vamos a llamarlo como auxiliar, como enfermero o como médico, sino realmente requiere ser consciente de que el cuidado tiene una dimensión apalabrante, una dimensión de saludo, una dimensión de comunicación interhumana. Hay otras dos categorías importantes en Paul Ricoeur que nos detendremos ahora, y es el cuidado. La ética del cuidado puede construirse desde la dialéctica del socio y del prójimo, desde la preocupación por la justicia macro y la preocupación por la proximidad o por lo que podríamos llamar la emocionalidad próxima. Entonces, hay otras dos categorías, reciprocidad y mutualidad, relacionados con lo que Ricoeur llama la economía del don. La organización de la imaginación y de lo que podríamos llamar las relaciones sociales desde la óptica del don. Algo que tiene efectos públicos. Es decir,
recuperamos en esta tradición filosófica un elemento importante que ya apareció en María Ángeles Durán y es la riqueza invisible del cuidado, es decir, los sistemas de contabilidad nacional, los sistemas de contabilidad sanitaria se olvidan de esas dimensiones de cuidado, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo ético para sacar a la luz, para recuperar categorías importantes relacionadas con el cuidado que no forman parte de la contabilidad tradicional de la moral o de las relaciones sociales. Dos lógicas que están en juego que me interesa recuperar en Riquet, que son la lógica de la equivalencia y la lógica de la sobreabundancia. El cuidador tiene que ser experto en la preocupación por la justicia. Es decir, no podemos entender que la práctica del cuidado se realiza al margen de los mínimos de justicia. Pero también el buen cuidador tiene que ser consciente de que hay un exceso. Es decir, que hay un momento de exceso, que hay un momento de sobreabundancia, que tiene que haber un momento de lo que llamaríamos, o lo por el que llama, la lógica de la sobreabundancia, la lógica del don, la lógica del interés desinteresado. Bien, dejo este planteamiento aquí porque este planteamiento de Paul Ricoeur del cuidado planteado a la donación nos lleva a dos categorías importantes en lo que podríamos llamar la ética del cuidado. Si yo quiero pensar desde el punto de vista ético la práctica del cuidado, tengo aquí un modelo privilegiado para analizar la relación, Ricoeur lo llama la tensión entre el socio y el prójimo. El cuidado es una relación cara a cara, pero también es una relación entre el otro, que es alguien con nombre y apellidos, y el otro es alguien que es paciente. Fijaos, por ejemplo, en la práctica de la enfermería o en el cuidado sociosanitario, esta dialéctica es muy bonita. Este planteamiento donde el otro es alguien que tiene nombre y apellidos, el otro es un prójimo, yo me relaciono directamente con él, puedo llegar a ser amigo de mis pacientes, hay un horizonte de amistad y realmente hay una relación que va más allá y más acá de las propias mediaciones. Es decir, puedo llegar, repito, con un paciente, puedo llegar a tener amistad, puedo llegar a pensar que la relación institucional es secundaria porque es importante esa espontaneidad por la cual me relaciono con él. Ahora bien, el paciente, el otro, también tiene que ser pensado como socio. Es decir, yo no tengo solo un paciente, es decir, yo en la planta es posible que tenga que atender a 50 pacientes en el turno que me corresponde. Yo como profesor no solo tengo un alumno con el cual puedo trabar amistad, sino que realmente José Miguel realmente no es solo un alumno con el que trabo amistad, sino que en realidad es un alumno más del programa de doctorado y por lo tanto el otro es socio. Cuidar bien no es solo relacionarme en clave de tú con el otro, sino relacionarme con el otro en clave de tercero. Hay un horizonte de justicia y hay un horizonte de amistad. Claro, la ética del cuidado, cuando se plantea frente a la ética de la justicia, esto se plantea como contrapuesto, como opuesto, y en realidad tenemos que pensar conjuntamente estos dos horizontes o lo que Ricoeur llamaría socio y prójimo. Fijaos que, por ejemplo, por coger la columna de la derecha, realmente el otro como socio aparece desde, podríamos decir, es importante el rol, es importante la función, es importante lo que llamamos la ciudadanía como tal, la noción de formalidad, mientras que en el otro contexto es la espontaneidad. Bien, esta primera parte del cuadro, si la dejamos ahí, crucémosla. Es decir, ¿qué es lo que nos propone Ricoeur? Lo que nos propone Ricoeur es cruzar los planteamientos y decir, tenemos que pensar desde el prójimo y pensar desde el socio. Es decir, si yo quiero pensar el cuidado, la mejor forma de construir una ética del cuidar bien es desde la ética de la justicia. Si yo quiero pensar una ética de la justicia, la mejor forma de construir una ética de la justicia y proponerla es desde la ética del cuidado. Entonces, este ejercicio reflexivo es muy útil desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista deliberativo para poder analizar nuestras propias prácticas y analizar los casos en los que nos encontramos. ¿Por qué? Pues porque pensar desde el prójimo, es decir, pensar desde el cuidado desde el prójimo, no, sí, significa, ahí tenéis los cuatro, pensar el cuidado desde el prójimo significa denunciar la desmesura de las instituciones, es decir, a veces para cuidar tengo que relativizar las normas.
A veces para cuidar tengo que desvelar los sueños tecnocráticos. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden ser números, pueden ser funciones, pueden ser historias clínicas. ¿Por qué? Pues porque tengo que revisar permanentemente los vínculos, es decir, las funciones y los vínculos de las instituciones están al servicio de las personas y no al revés. Y aquí vendría la categoría básica de Paul Ricoeur. Realmente necesitamos construir instituciones donde el rostro y la palabra se complementan. Por último, en este esquema necesitamos pensar desde el socio. Es decir, pensemos, por ejemplo, el cuidado de los mayores en una residencia. Es decir, ojo, porque este esquema aplicado a residencias de mayores es fundamental y es muy productivo. Si quiero pensar desde el socio, tengo que denunciar la intermitencia y la inconstancia de la vida cotidiana. Es decir, el cuidado en casa probablemente no tenga las posibilidades técnicas, sea más inconstante, sea más intermitente, sea más descuidado que el cuidado en una residencia. Es decir, en una buena residencia puede haber una formalización del cuidado que no la hay en el cuidado informal o en el cuidado de casa. Hay una garantización del desarrollo de cualquier prójimo, es decir, el otro es atendido de manera integral cuando no lo pienso solo como prójimo, sino que lo pienso como un ciudadano con determinados derechos y determinadas posibilidades. En tercer lugar, pensar desde el socio significa pensar en la distribución y racionalización de los recursos. Es decir, si estamos hablando de una sociedad de los cuidados, si nos interesa organizar el cuidado residencial, tenemos que ser conscientes de que tenemos que utilizar racionalización, podríamos decir, económica, social, introducirnos en un ámbito macro para no plantear el cuidado solo desde esa proximidad. Dicho con otras palabras, no basta solo esa civilización del rostro y de la palabra, sino necesitamos una civilización del trabajo. ¿Cómo? Y ya para la tercera y última parte de lo que sería la exposición, es decir, cómo promover un cuidado generativo, es decir, cómo pasar del arte de cuidar, como atender, dialogar y responder y personalizar a su vez en la era digital, cómo promover un cuidado generativo. Yo propongo, o al menos creo que hay elementos en Zubiri, en Laín, en Julián Marías, es decir, en esta tradición filosófica nuestra, cuando digo nuestra, digo de pensamiento filosófico español contemporáneo, hay elementos importantes que son muy productivos para plantear la ética del cuidado como un cuidado generativo. Voy a enumerar algunos. En primer lugar, recordemos los problemas que tiene la traducción, tanto no solo en Ortega, las traducciones que hace Ortega de Max Scheler y sobre todo la traducción que hace Gauss del concepto de cura de Heidegger. Fijaos que Ser y tiempo, un libro fundamental para poder entender la actualidad del cuidado, es decir, creo que hay una referencia filosófica indudable en lo que sería el pensar el ser desde el tiempo. Es decir, daos cuenta de que la hermenéutica heideggeriana, es decir, la hermenéutica gadameriana hace, el propio Gadamer dice, la tarea de mi hermenéutica consiste en pensar el tiempo. Es decir, Heidegger nos ha dicho que a partir de ahora el ser tiene que ser pensado desde el tiempo. Cuando hablo de cuidado generativo es porque el cuidado supone la posibilidad de fijarnos en el otro en clave de tiempo. Es decir, el cuidado exige urgencia en los cuidados. El cuidado exige no desatendernos del cuidado. Es decir, ojo, es ese horizonte heideggeriano importante donde en Ser y tiempo el cuidado central, el concepto central va a ser el concepto de solicitud, de cura. Es decir, no voy a entrar en esa distinción, pero fijaos que la sorge heideggeriana puede traducirse, José Gauss la traduce como cura, pero podemos también traducirlo como solicitud, como diligencia, como incluso instancia cuidadosa. En todo caso hay un potencial semántico importante, no solo para la cultura, para el cuidado de almas o la curación de almas o el cuidado del otro, sino para la naturaleza. Es decir, la cura heideggeriana, la solicitud, la preocupación, la diligencia, también requiere, también está llamando a un tiempo, podríamos decir, un tiempo para cuidar.
El cuidado es la respuesta a una situación de angustia, es decir, el cuidado exige volver sobre sí. Es decir, el ser humano está perdido, estamos perdidos, nos preocupa el sentido porque en realidad nuestra vida parece absurda. Fijaos, si esto lo traducimos a la era digital, nos damos cuenta de la crisis de sentido, nos damos cuenta del agotamiento tecnológico en el que nos estamos situando y la necesidad de volver sobre sí. ¿Qué es cuidar? ¿Qué va a ser el cuidado generativo? Pues en primer lugar, volver sobre sí esa tarea reflexiva para evitar el absurdo. Y al volver sobre sí, realmente nos damos cuenta de recuperamos una intencionalidad donde el cuidar tiene una dimensión de futuro, tiene una dimensión de presente y tiene una dimensión de pasado. Con ello, recuperamos un concepto también importante en Zubiri, que es el del poder de lo real, es decir, lo real no es algo externo a nosotros mismos, sino que nos vamos a interpretar en esa concepción dinámica y en esa estructura dinámica de la realidad. No voy a detenerme, pero las tres categorías de agente, actor y autor, es decir, la persona como agente que cuida, como actor que cuida y como autor del cuidado van a ser o pueden ser elementos importantes en esa delimitación de la práctica de cuidado. Desde Zubiri encontraríamos, y en algunos textos también de la N. Entralgo puede aparecer, lo que llamaríamos una noología cordial, una recuperación de la categoría de corazón en términos noológicos. Desde el punto de vista antropológico, ciertamente nos vamos a encontrar una antropología capacitante, noérgica y gerundiva. Fijaos, tres categorías muy importantes desde el punto de vista del cuidado. El cuidado está relacionado con la capacitación, con la recuperación de capacidades, con la restauración de capacidades. Cuidar es conocer los procesos de capacitación mutua. Esos procesos de capacitación no pertenecen al pasado, sino que en realidad tienen posibilidad de crear, tienen posibilidad de crecer juntos, tienen posibilidad de transformarnos al que es cuidado y al cuidador, y por lo tanto tiene ese carácter que Zubiri llamaría gerundividad. No pertenecen al pasado, no es algo hecho, sino es algo actual con fuerza de cara al futuro. En este sentido, el cuidado supone la recuperación de una libertad vinculada, una libertad donde la categoría de entre es fundamental. Y por lo tanto, ese cuidar supone la posibilidad de apropiarnos de esas posibilidades y al mismo tiempo entender el cuidar del otro, el atender al otro y el estar pendiente de otro como un ejercicio de personalización, no solo del otro, sino también del yo que cuida al otro. Cuidar es una posibilidad no solo de dar de mí, sino de dar de sí, es decir, de que mi persona, mi personalidad, lo que yo soy, realmente no se cierre, no se repliegue, sino que se expanda cuando estoy en contacto con el otro. Aquí es donde entraría el concepto de generatividad. Fijaos que el concepto de generatividad iríamos a Erik Erikson dentro de lo que sería la psicología, iríamos también a determinado tipo de interpretaciones de la praxis mimética de René Girard y la importancia de este concepto de cuidado generativo, o sea, en las ciencias sociales europeas se está trabajando el concepto de acción social generativa. En la economía civil italiana se habla de economía generativa y, por lo tanto, no es descabellado recuperar el modo de cuidar que buscamos como cuidar bien y plantearlo como cuidado generativo. ¿Por qué? Pues porque supone la recuperación de elementos, dinamismos de crecimiento y capacitación. Para terminar, ojo, porque en la ética del cuidado a veces se nos olvida esto, la fatiga de cuidar. ¿Quién cuida del cuidador? ¿Qué hacemos con el cansancio y la fatiga del cuidador? Por lo tanto, cualquier ética del cuidado tiene que contar con estos elementos. Cuidar de otro es exponerse al otro y eso realmente es algo muy duro. Cuidar a otro, cuidar con otro, cuidar de otro es un elemento importante, repito, que pone a prueba la constitución no solo del otro que es cuidado, sino del yo cuando cuida. Hay un elemento clave en el cuidar y es el perdón.
es decir, el reconocimiento del otro y el perdón del otro en la renovación del cuidado. Es decir, cuando te equivocas cuidando, cuando realmente crees que estás cuidando bien y no cuidas bien, cuando el otro tiene un ejercicio de soberbia y cree que cuidarlo a él requiere determinado tipo de elementos, lo dejo ahí porque una ética del cuidado requiere plantear esto. Y algo que es muy importante, la falta de soberanía ante los acontecimientos. Es decir, la ética del cuidado reconoce que en lo que podríamos llamar la racionalidad de la ciencia y la técnica, la racionalidad del presente, es decir, hace falta una capacidad de escucha hacia lo real vinculada a esa ética del cuidado. A lo mejor las éticas de la justicia realmente no son conscientes o no plantean esta necesidad de la escucha. Pues bien, no hay ética del cuidado sin ética de la escucha. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Esta fatiga del cuidar supone entender correctamente lo que podríamos decir la devoción por el otro y el olvido de sí. Es decir, realmente la pérdida de subjetividad, el olvido de la autonomía, el olvido de la madurez en la práctica del cuidado. Aquí, cuando hablamos de la donación, es importante recuperar el arte de la justa distancia para una correcta inclinación. El cuidador, ahí os he puesto en la fotografía una persona que cuida, es decir, hay una profesora italiana dice que el justo cuidado requiere una inclinación justa, es decir, si te inclinas mucho no cuidas bien, si no te inclinas lo suficiente tampoco cuidas bien, entonces la inclinación hacia el otro tiene que ser una inclinación justa. Por último, 10 claves en el arte de cuidar, os las dejo aquí para que las podáis ver y me voy a ir a la última parte. Estas 10 claves del arte de cuidar también las tenéis en el librito del arte de cuidar: atender, ayudar, invitar, velar por el bien, recordar, acompañar sin prescindir, hacerse cargo, crear zonas de habitabilidad en las prácticas de cuidado, salvar al otro de una soledad deseada y esto es importante, conocer y valorar la distancia justa necesaria para el crecimiento y la sanación. En mi libro del arte de cuidar yo distingo 3 tipos de cuidado: el cuidado incondicional, el cuidado paternalista y el cuidado responsable. Hoy, si tuviera que volver a redactar el libro y ahora en el que estoy preparando, realmente ya no hablo de estos 3 tipos de cuidado, sino que planteo el cuidado como un cuidado generativo. Es decir, el modo de entender la responsabilidad en la práctica de cuidar requiere esta reflexión sobre la generatividad de la que os estoy hablando. Vertical, porque hay podríamos decir, hay una dimensión que afecta a las generaciones actuales, y horizontal porque hay una dimensión que afecta al medio ambiente, que afecta a las generaciones futuras y que afecta al tiempo. Y por último, el cuidado generativo supone, o al menos en este contexto de digitalización en el que nos encontramos, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de robotización de los procesos, yo creo que había más retos, pero os propongo 10. Para pasar de lo que podríamos llamar el paso del hombre carnal al hombre digital. Es decir, el Homo carens tiene que plantearse, es decir, el Homo carens arrancaba del hombre carnal y estamos en proceso hacia el hombre digital. Es decir, la cultura actual ya no es una cultura carnal, sino que es una cultura digital, y ahí el Homo carens se sitúa perplejo. Retos fundamentales. En primer lugar, lo que llamaríamos la universalización de los procesos de digitalización y la superación de la brecha digital. Es decir, la fragmentación de la especie humana y el hecho de que hay un olvido de lo que sería la condición humana y no tenemos conciencia de familia humana. En segundo lugar, lo que llamamos la infoexclusión y la cultura del descarte. El Papa Francisco en la Laudato Si habla de esa cultura del descarte, pero aquí hay un elemento fundamental que también recogen algunos textos de la Laudato, pero aparece también en textos de Spadaro y en otros analistas, y es el hecho de que la digitalización supone una apología de la conexión sin preguntarnos en qué consiste la comunicación. Es importante que situemos la ética del cuidado no solo en la conexión, teleasistencia, robotización,
sino que entendamos que la teleasistencia, la robotización, la gestión de historias clínicas, la gestión de UCIs de manera telemática, realmente hay un elemento clave, la comunicación humana. Tenemos que pensar más la comunicación humana y no dejarla única y exclusivamente en manos estrictamente de la conexión. Aquí, si me apuráis, acordaos un poco de lo que ha pasado en las residencias, es decir, si analizamos y hacemos fenomenología, hermenéutica e historia de cómo hemos tratado la situación en las residencias o la crisis del sistema sociosanitario español en el tiempo de pandemia, nos daremos cuenta que no solo ha faltado conexión, sino también comunicación, y estas dos claves son importantes para analizar la dimensión ética de los procesos de cuidado. En tercer lugar, hay una transformación del tejido institucional, es decir, la digitalización está transformando las relaciones institucionales, las hace más transparentes pero menos trascendentes. Es decir, realmente creemos que las instituciones se mantienen solas y están en la nube cuando no nos damos cuenta de que hay relaciones personales importantes vinculadas a ese cuidado y ayuda mutua. En cuarto lugar, un reto importante es la cooperación indolora y la comunidad de sacrificios, es decir, el contacto, la comunicación realmente supone una dimensión comunitaria que a veces desaparece cuando la cooperación es indolora a través de procesos de digitalización. En quinto lugar, el teletrabajo, la digitalización de los cuidados, el gestionar a los pacientes a través de tablet o gestionarlos a través de ordenador, supone muchas veces olvidarnos de la dimensión histórica de las instituciones en las que estamos trabajando. ¿Por qué? Pues porque el sistema sanitario forma parte de un conjunto de algoritmos y, por lo tanto, entendemos que la atención sanitaria es una cuestión algorítmica y no es una cuestión de comunicación interpersonal. En sexto lugar, hay una obsesión por la transparencia sin verdad. Esto nos llevaría a discusiones importantes sobre en qué medida la digitalización supone pues una administración de la desinformación. En séptimo lugar, hay el horizonte digital de los cuidados supone el olvido de la deliberación, es decir, entender que el algoritmo te dice cómo tienes que cuidar, entender que la robotización de los cuidados realmente exige determinado tipo de, y aquí viene una palabra importante, determinado tipo de protocolos. La palabra protocolo va a desempeñar un papel fundamental porque supone una formalización y una ausencia de deliberación. No estudiamos caso a caso, sino que en realidad cada uno de los sujetos ahí nos olvidamos de su proximidad. Por último, tres elementos importantes. Realmente la ética del cuidado, no solo llevada al nivel micro de relaciones entre el yo y el tú, supone también el darnos cuenta de que hay una dimensión micro, meso y macro en lo que llamamos la participación comunitaria, es decir, el cuidado no solo individual o profesional, sino vinculado a la acción social. En noveno lugar, ya para casi concluir, realmente en la era digital es muy difícil muchas veces discernir entre el trigo y la paja y, por lo tanto, no somos conscientes de que estamos sometidos a procesos de intoxicación digital que afectan a nuestra salud, que afectan a lo que podríamos llamar la gestión de cómo nos cuidamos, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, cómo cuidamos a los demás, cómo gestionamos los procesos de salud a partir de esos procesos de digitalización. Esto forma parte de la agenda pública y, por lo tanto, si nos preocupa la ética del cuidado en profesiones relacionadas con el ámbito de la salud, a veces estamos excesivamente dependientes de lo que podríamos llamar en datos, información, procesos digital, donde es muy difícil saber si podemos fiarnos de esta aplicación, de este proceso, de esta agenda digital. Realmente ese es un elemento clave. Por último, hay una cuestión clave cuando hablamos del cuidado en la era digital y es el modo de entender la identidad. Es decir, el hecho de que las personas se convierten en datos, de que nuestra historia clínica es un conjunto de datos desligados de nuestro propio cuerpo sin alguien que a lo mejor los ha explorado. Es decir, cómo podemos hacer exploraciones y obtener datos es importante esta reflexión sobre lo que podríamos llamar
un mundo de datos sin dotes, un mundo sin cuerpos, un mundo donde los datos y las experiencias están descorporeizados y hay un olvido de esa dimensión, podríamos decir, Kierkegaard llamaría de esa interioridad apasionada. Los relatos, las historias, lo que podríamos llamar toda esta tradición hermenéutica de la cual hemos hablado muchas veces en lo que sería el arte de cuidar, va a desempeñar un papel importante. Y ahí fijaos un poco que cuando tanto Lidia como Tomás, cuando hablan de bioética narrativa y hablan de bioética narrativa aplicada, realmente están introduciendo esa dimensión de narratividad en este mundo de los cuidados. Por mi parte, termino aquí. Habría más cosas, pero prefiero estar abierto a preguntas y a aclaraciones que surjan. Pues he ido un poco rápido al final, pero prefiero dejar tiempo para el coloquio. Muchas gracias. ¿Dejo de compartir? Sí, yo creo que sí. Sí, y así. Vale, perfecto. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y que nos has abierto un montón de temas posibles y que además se extienden, digamos, más allá, ¿no? O sea, que has dejado también muchas cosas abiertas, así que creo que tenemos para dialogar. No quiero